Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro de nuestros videos acerca del uso de Simio. En esta ocasión vamos a analizar cómo diseñar experimentos en Simio, cómo ejecutar una mayor cantidad de réplicas a través de estos experimentos y cómo variar ciertos parámetros que son considerados clave o que de alguna manera nos gustaría sensibilizar para analizar el rendimiento del sistema que estamos modelando, ¿cierto? Entonces para ello vamos a hacer un ejemplo sencillo para explicar el uso de estos experimentos. Lo primero que vamos a hacer es tener un source, vamos a tener dos servidores y vamos a tener un sink. La idea de los experimentos, como les decía al principio, es muchas veces sensibilizar ciertos parámetros que nosotros consideramos claves, digamos, o que de alguna manera nos gustaría analizar cómo impacta algún cambio en ellos el rendimiento del sistema, ¿cierto? Entonces, comúnmente lo que hacemos para estos casos es referenciar propiedades. ¿Ya? Al referenciar una propiedad, ya lo vamos a ver cómo se hace, al referenciar estas propiedades nosotros lo que hacemos es, dentro de una pestaña de controles, dentro del diseño de experimentos, podemos justamente cambiar estos parámetros y luego, dentro de algunas variables de respuesta que nosotros diseñemos, ver el rendimiento del sistema. Entonces, para este caso vamos a usar este ejemplo sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que la entidad que va a ser generada en el source puede ir por el servidor 1 o por el servidor 2. ¿Ya? Obviamente, esta decisión, eh, digamos, va a ser o 100% por acá o 100% por acá y cero en el caso contrario, ¿cierto? Esto uno lo podría configurar manualmente, ¿cierto? Pero en ese caso tendría que tener dos modelos distintos probablemente, digamos dos archivos distintos y no tendría ningún sentido tenerlos de manera independiente cuando los podemos tener o podemos tener estas dos configuraciones contenidas dentro del mismo modelo y hacer las comparaciones entre ellos dentro de este mismo archivo, por decirlo de alguna forma. Entonces para eso los experimentos nos aportan bastante. ¿Cómo hacemos esto? Como les decía recién, eh, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, para que tenga alguna diferencia y no sea exactamente igual. Vamos a suponer que el tiempo de procesamiento del servidor 1 es el que viene por defecto, cuya moda es 0.2, ¿cierto? Es una triangular. Así que vamos a hacer algo más o menos similar, pero vamos a cambiar quizá esta distribución de tal forma que tengamos un mayor tiempo acá, ¿cierto? Vamos a poner, o quizás con la misma triangular, pero en vez de tener punto 1, punto 2 y punto 3, vamos a tener punto 2, punto 4 y punto 6. ¿Ya? Vamos a multiplicar los tiempos por 2. Entonces, obviamente, este servidor es más ineficiente en ese sentido, es más lento. ¿Ya? Lo que uno esperaría es que cuando hagamos el experimento, vamos a analizar que, por ejemplo, el tiempo promedio en el sistema de las entidades es mucho menor cuando pasa por este servicio que es mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, bien, ¿cómo hacemos o cómo referenciamos estos parámetros que consideramos clave y luego cómo diseñamos el experimento? Sencillo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el parámetro que queremos sensibilizar. Entonces, en este caso, como lo que queremos hacer es hacer que las entidades vayan o por aquí, en un caso, o por aquí, en el otro caso, lo que vamos a hacer es referenciar justamente los pesos de estos paths. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos al primer path y en la propiedad que nosotros queremos referenciar, que es la que queremos cambiar dentro del experimento, que en este caso sería selection weights, vamos a hacer clic derecho, vamos a poner set reference y abajo dices create new reference property. Entonces, crear una nueva propiedad de referencia. Y acá viene un nombre por defecto y yo le voy a poner peso path 1. Y fíjense que aparece una flecha verde. Esa flecha verde indica que esta propiedad está referenciada. ¿Ya? Y si yo hago clic en cualquier parte del modelo, una parte en blanco, fíjense que me aparece una nueva pestaña que es Controls. Y dentro de esos controles está justamente la propiedad que acabo de referenciar. ¿Ya? A cada uno le puede dar un valor original, perdón, un valor por defecto, que en este caso es 1, ¿cierto? Para operar dentro del facility, dentro de la pestaña en la que estamos. Esa es una propiedad que hay que referenciar. La otra propiedad que hay que referenciar es justamente la misma, pero del path 2. Entonces hacemos el mismo procedimiento, peso path 2, le damos enter y nuevamente se referencia esta propiedad. Entonces, por defecto, obviamente ambas son una. Y si yo corro este modelo, no va a tener ningún sentido en realidad porque o se va el 50% para acá o el 50% para acá, ¿cierto? Según los pesos que yo definí. Em, lo que nosotros queremos hacer es que cuando este sea uno el otro sea cero y cuando este sea uno el otro sea cero. Y para hacer eso justamente utilizamos un experimento. En la pestaña de arriba, Project Home, tenemos la opción New Experiments. Vamos a hacer clic ahí.
Al hacer clic en New Experiment, somos llevados a esta nueva planilla, ¿cierto? Donde nosotros diseñamos nuestros experimentos, ¿cierto? Esta es la interfaz de diseño de experimentos. Brevemente, ¿qué es lo que sale acá? Por una parte tenemos los escenarios que nosotros vamos a ir generando. Por defecto viene un escenario, ¿cierto? El escenario 1, cuyo nombre es el que nosotros definimos acá. Lo podemos cambiar. Vamos a poner escenario 1. Hay un status, que ya vamos a ver de qué se trata cuando estemos corriéndolo, pero el status básicamente nos dice si es que este escenario o las réplicas de este escenario están ejecutándose o ya terminaron o están pausadas, ¿sí? En este caso están como idle. Tenemos otro apartado que es replications, las réplicas, ¿cierto? Y este es muy importante porque acá nosotros definimos la cantidad de réplicas que queremos que tenga una simulación. Supongamos que queremos que esta simulación tenga 100 réplicas. Entonces le ponemos un 100. Y obviamente acá al lado nos sale cuántas de estas 100 han sido completadas. 0 de 100 porque no lo hemos comenzado a correr. Y finalmente tenemos nuestros controles, que son las propiedades que acabamos de referenciar hace un momento. Peso pad 1 y peso pad 2. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos todo definido como el caso 1. Y para definir otro escenario u otro caso, lo que hacemos es hacer doble clic en este cuadrado acá. Y se genera un nuevo escenario con las mismas condiciones de antes originales. Entonces tenemos que hacer las modificaciones respectivas. Digamos que el escenario 1 va a ser el que contenga un peso del pad 1 igual a 1 y un peso del pad 2 igual a 0. Y el caso contrario en el escenario 2. De tal forma que en este caso solamente usemos el pad 1 para llegar al server 1 y en el caso 2 usemos el pad 2 para llegar al peso 2, perdón, al server 2. Perfecto, tenemos los experimentos diseñados hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no hemos definido cuáles van a ser nuestras variables de respuesta, nuestros indicadores de rendimiento. Para eso nos vamos acá arriba en Add Response y cuando hacemos clic en Add Response, fíjense que aparece una respuesta, esta columna naranja que está acá, y lo que hacemos es lo siguiente. Primero, hacemos clic en el nombre de esta columna y vamos a cambiar el nombre. En este caso le vamos a poner Timing System Average o Average Timing System, ¿cierto? Average Timing System, ¿cierto? Vamos a ver el tiempo promedio en el sistema de las entidades. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer clic en Default Entity, que es la entidad que nosotros tenemos, Population, Timing System, Average. Perfecto. Con esa expresión nosotros tenemos el tiempo en el sistema de las entidades en promedio, ¿cierto? Para cada una de las réplicas, eso es importante. Uno puede, si quisiera, definir una unidad, el tipo de unidad de medida de esta expresión, que en este caso es tiempo, y podemos definirlo, por ejemplo, en minutos, ¿no? Segundos, horas, lo que necesitemos. Tenemos tres opciones más, que son, o algunas opciones más, que son las del objetivo. Muchas veces queremos minimizar o maximizar esto, ¿ya? Eso corresponde a cuando nosotros usamos los complementos de optimización de Simic, en este caso es Optcast. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión, ¿cierto? Y cada uno puede definir cotas inferiores y superiores de ese objetivo para ayudar al algoritmo de resolución a converger más rápido al óptimo, ¿cierto? Pero con respecto al diseño de experimento, tenemos lo básico, digamos, tenemos los controles definidos, tenemos la respuesta, que en este caso puede ser varias, en este caso una, pero pueden ser varias, basta con agregar otras respuestas acá, y simplemente nos quedaría correr este modelo. Entonces, si nosotros corremos esto que tenemos acá, debería ser bastante rápido porque el modelo es simple. Muchas veces se demora algunos segundos en comenzar. Y ahí, si se fijan, me van apareciendo las réplicas que van siendo completadas. Y acá abajo me va saliendo eh, la información de estas. Cuál fue la réplica que fue ejecutada, cuánto se demoró, etc. Obviamente acá yo no le hice ningún cambio adicional al modelo. Por defecto son 24 horas la simulación. Así que son 24 horas que esté acá. Veamos qué está pasando. Fíjense que el tiempo promedio en el sistema de las entidades es muchísimo mayor en el segundo caso versus el primero. Y eso era algo que esperábamos, porque habíamos definido este servidor, ¿cierto? Lo dejamos como viene por defecto, que es una triangular con punto 1, punto 2 y punto 3 minutos, mientras que el de abajo es una triangular con punto 2, punto 4 y punto 6 minutos. Pero fíjense cuánto afecta, porque uno podría haber dicho, ok, es solamente el doble de tiempo. Pero fíjense que todo ese aumento, que es muy significativo, de 0.8 a 270, se debe principalmente a las colas.
¿Por qué? Porque como este servidor es muy lento en relación al tiempo entre llegada de las entidades, se empieza a formar mucha cola en la entrada. Y eso obviamente provoca que las entidades pasen mucho tiempo dentro del sistema. En el caso primero, lo que tenemos es un sistema más balanceado, donde los tiempos de procesamiento están más o menos bien relacionados con los tiempos entre llegadas, entonces no colapsa este sistema, no se generan grandes colas. ¿Sí? Entonces, si uno va a la pestaña Response Results, justamente tenemos los voxplots o los gráficos de caja de bigote que se van generando eh, con respecto a, en este caso, la métrica Average Timing System, ¿cierto? Acá vemos el escenario 1 y acá vemos el escenario 2. Nosotros podemos hacer zoom. Si nosotros hacemos zoom, nos va a permitir ver este gráfico de mejor forma, podemos analizar estos boxplots de una manera más detallada. Si yo me paro en este punto, que está aquí, esa es la media. Y por eso lo primero que sale ahí escrito. Esto obviamente se va modificando porque todavía están corriendo alguna réplica. Pero esa es la media, ¿cierto? En esta línea negra tenemos la mediana, ¿sí? En este cuadrado tenemos el 50% de la data, ¿sí? Acá nosotros tenemos los valores mínimos y máximos, que en este caso el máximo hasta ahora es 290, mientras que el mínimo es 251, ¿sí? Y estos cuadrados de colores que están acá representan los intervalos de confianza del percentil superior y del percentil inferior, tal como dice ahí, ¿cierto? Eso nos da una noción de cómo se está distribuyendo, en este caso, digamos, las 100 métricas de rendimientos que tenemos, o la métrica de rendimiento que tenemos para nuestras 100 réplicas. Acá nosotros podemos hacer clic en histograma y nos va a mostrar el histograma de los resultados. Entonces recordemos que en la medida en que se van corriendo estas réplicas, acá yo he ido 70 por ejemplo, yo voy teniendo un resultado distinto para mi variable respuesta, ¿cierto? Para cada una de estas 70 réplicas. Y estas son justamente las que están formando este histograma y este boxplot. En el caso de el, vamos a hacer zoom y nos vamos a ir hacia abajo. En el caso del escenario 1, esto es mucho más estable y justamente sucede lo que estamos viendo aquí, que no hay mucha variabilidad. Y eso tiene sentido porque el sistema está bastante estable, está bien equilibrado, por decirlo de cierta forma. Entonces, obviamente, la variabilidad que existe en términos relativos, o en términos absolutos, mejor dicho, es muy distinta a la del escenario 2, donde obviamente las variaciones son mucho más altas. Nos puede tocar una réplica donde los tiempos de procesamiento de las entidades pueden haber sido todos más o menos bajos. Entonces eso obviamente provoca que los tiempos en el sistema sean bajos. Pero podemos tener otras réplicas donde los tiempos de procesamiento del servidor 2 en este caso pueden haber sido muy altos y eso impacta significativamente en los tiempos promedio en el sistema. Cuando termina esta réplica, que ahí, fíjense, perdón, estas simulaciones, fíjense que ahí terminaron, entonces el status pasó a completo, 100 de 100. Nosotros ya tenemos justamente los boxplots ya generados, ya los analizamos y vimos sus diferencias. Y nosotros si quisiéramos exportar todos estos resultados, podríamos poner aquí exportar export summaries, ¿sí? Exportar los resúmenes. Y eso lo va a exportar a un archivo Excel, ¿cierto? Y también uno podría copiar estos plots y pegarlos en algún informe donde estime conveniente. También está la opción de rotar los plots y incluso unir las medias de estos histogramas o de estos box plots. Eso nos sirve para ver si uno es mayor o el otro es menor de una manera más rápida, ¿cierto? Lo mismo acá, podemos ver o generar ciertos dashboards y de esa forma tener una visualización más limpia y más detallada de lo que queremos analizar. Y lo mismo pasa acá en la pestaña de reportes, donde vamos a tener literalmente un reporte con todas las métricas de interés que nosotros quisiéramos observar. Fíjense que acá tenemos bastantes páginas con todas las variables que vienen por defecto en Simio, más obviamente la que nosotros definimos, que es justamente nuestra variable de respuesta, que estar dentro de alguna de estas que está acá. ¿Sí? Obviamente son bastantes, no las vamos a ver con detención, pero fíjense que hay varias, ¿cierto? Están las que son relacionadas a las entidades, ¿cierto? El number created, el total de entidades creadas. Bueno, para el escenario 1 fueron tantas, para el escenario 2 fueron tantas. Vemos los hash weight, los mínimos, los máximos, y así con todas las propiedades asociadas de nuestro interés. Así que eso era lo que esperaba mostrarles hoy, cómo referenciar propiedades, cómo hacer un diseño de experimentos y cómo definir una elevada cantidad o una cierta cantidad de réplicas que nos van a ayudar a
analizar nuestro sistema de una manera mucho más detallada y poder hacer comparaciones dentro de un mismo modelo sin la necesidad de tener varios archivos para ello. Eso, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.